Hola amigos, ¿cómo andan? Yo espero que bien. Ayer perdió Guaraní 4-3 en un auténtico partidazo contra Cerro Porteño. En la cancha de Nacional tuve el honor de poder estar ahí, viste, pude gritar 3 golazos, uno en contra, pero bueno, eso. Guaraní perdió, pero el equipo se comportó bien, no estaba el equipo completo, había muchas cuestiones que por ahí hacen que no se pueda analizar tanto el partido. Bueno, el partido lo podés analizar si querés, pero no te sirve como parámetro para nada porque era un equipo mixto de Cerro, era un Cerro al 50% y era un Guaraní que tampoco estaba completo porque faltaba Fernández, porque se lesionó Martínez, porque no estaba más para sustituirlo, tuvo que meterse Servín en el medio campo, que estuvo un poco perdido en el medio campo. Servín también no estaba, tampoco estaba este muchacho de Rodríguez, que juega para Cerro, que no juega para Cerro, que juega para nosotros, pero que es de Cerro. Tampoco estaba Maidana. Bueno, Maidana estuvo, pero Maidana no venía con el equipo porque estaba jugando para la selección paraguaya, entonces no estaba del todo integrado en el equipo. Al final son cosas que hacen que uno no pueda tomar como parámetro este partido. Hoy más que nada el análisis que quiero hacer va más allá de lo que fue el partido, porque esto es un patrón que se viene repitiendo, que Guaraní no puede ganar los partidos importantes. Quiero ir analizando estas cuestiones de por qué Guaraní perdió hoy. El primero y el que tiran mucho es que los jugadores se cagan cuando va gente, y hoy sinceramente se puede decir esto porque Guaraní llenó contra Libertad, perdió. Copó San Lorenzo contra Recoleta, perdió. Cuando jugó contra Olimpia en Dos Bocas, copó Dos Bocas, perdió. Siempre es así y Guaraní no se caga contra los rivales, porque le ganó a Olimpia en Ciudad del Este, porque Olimpia copó el Defensores en la apertura y Guaraní le ganó a Cerro en la Nueva Olla, le ganó los partidos importantes, jugó contra Libertad de visitante y también ganó. Entonces es una cuestión de que no se cagan cuando ven gente, se cagan cuando ven a su gente. Entonces los jugadores tienen que entender que la gente va para alentarlos, van en favor de ellos y no en su... Viene siendo una cuestión de que los jugadores... Acá la decisión quiero aclarar que me expresé mal. Yo no dije que los jugadores están acostumbrados a que no los alienten tanto. Yo quise decir que no están acostumbrados a que no vayan tanto a alentarlos. Los jugadores tienen que entender que el público no muerde, el público está ahí para alentarnos y no para perjudicar a los jugadores. Y evidentemente en los partidos importantes no están acostumbrados y se cagan. Entonces yo no quiero decirle a la gente que no vaya a los partidos importantes porque los jugadores se cagan, no sea todo lo contrario. Que vayan un poquito más, que vayan en los partidos contra los equipos chicos como Libertad, como Luqueño, Nacional o Recoleta, Meliano, para que los jugadores se acostumbren y de por ahí en los partidos importantes no se caguen tanto. Entonces esto viene de una cuestión de hace mucho tiempo, porque claro, si vos te acostumbras a jugar partidos importantes a cada cierto tiempo, evidentemente los jugadores se van a acostumbrar, pero este viene de 2022, 2023, 2024, en el que Guaraní no jugaba nada, y como Guaraní no jugaba nada, cada que había un partido importante, venían de una seguidilla de partidos en los que no jugaban a nada, y la gente lo alentaba, y cuando iba la gente a alentar no estaban acostumbrados y se cagaban. Entonces, en este 2025, de a poquito Guaraní se está acostumbrando a jugar partidos importantes y a jugar a algo verdaderamente. Entonces de a poquito se le está quitando ese cague. Si Guaraní sigue acá 2025, 2026, 2027 jugando a como juega ahora, jugando a partidos importantes, jugando a algo, evidentemente los jugadores se van a ir acostumbrando a la presión y de a poquito se le va a quitar ese cague que tienen de cada vez que la gente va a verlos. Y hoy vi al Alcides Benítez perdido, se cagaron los jugadores al principio. Lo bueno es que esta vez, por ejemplo, fueron solo 20 minutos. Habían otros partidos en los que eran los 90 minutos en los que los jugadores estaban cagados. Hoy Alcides Benítez no habían pasado ni 5 minutos, ya se había equivocado 5 veces. Era una cosa impresionante. Evidentemente la cuestión de la que se va a hablar es la del árbitro, que hermano, el árbitro puede robar y se van a dar cuenta robes de forma estrepitosa o no. Una cosa es una tarjeta roja, un penal, un tiro libre al borde del área, que son jugadas importantes que evidentemente luego la Dirección Nacional de Árbitros te pueden rectificar o dar la contraria. Evidentemente cuando se tratan de jugadas cortas, de darle todos los laterales, de darle los tiros libres en la mitad de cancha, de no dejar jugar a Guaraní rápido, de cortarles la salida, de
hacer que Cerro haga la salida lenta, en no sacarle amarilla a los jugadores que retrasan el juego. Esas son jugadas que evidentemente en el comité de árbitros, por ejemplo, no lo pueden decir, no, se equivocó el árbitro en esto. Estas son cosas que no se van a tener en cuenta a la hora de un reclamo. Por eso es que te roban de la forma en la que te roban, de una forma en la que la Dirección Nacional de Árbitros no pueda decir, sí, sabes que acá el árbitro estuvo equivocado. Pero hoy el árbitro sabía que a Cerro no le convenía salir jugando rápido porque Cerro venía desgastado y porque a Cerro le convenía jugar lento, retrasar los laterales, los saques de arco. Entonces no lo amonesta Alexis Martín Arias, que comió tiempo durante todo el primer tiempo, no lo amolesta al primer tiempo porque sabe que en el segundo tiempo va a intentar hacer lo mismo y de por ahí lo va a aguantar lo más posible para no sacarle doble amarilla por estar tardando o para no sacarle amarilla por estar tardando. Y no le sacó amarilla en todo el partido. En el segundo tiempo se adicionan 6 minutos en los que se jugaron 1 o como mucho 2 minutos de juego, porque Cerro retardaba mucho el partido y lo hizo así desde el principio, desde el 1-0, que Cerro venía aguantando la pelota porque sabía que lo que le convenía a Cerro era guardar aire y no forzar mucho las piernas, porque el que venía fresco era Guaraní y los que venían con el desgaste eran ellos. Por eso es que el árbitro favoreció a ese juego. Hay una jugada, por ejemplo, en la que Aldo Pérez tiene que hacer un saque de arco y quiere esperar a que entren los jugadores de sus compañeros que iban a entrar del cambio, y justo cuando el árbitro dice, sabes que no les van a entrar a la siguiente jugada, tira el saque de arco Pérez y luego el árbitro dice no, para que se van a hacer los cambios. Entonces con esas cosas se va perdiendo tiempo. Los laterales que hace Cerro, que caminan lento, van a sacar el lateral y luego antes de que saquen el árbitro le dicen no saques el lateral porque es más atrás, y luego va caminando lentamente el jugador de Cerro otra vez a sacar el lateral de más atrás porque evidentemente se adelanta a propósito. Entonces evidentemente quiero recaer en el último punto. Y es que yo tuve el honor de ir a la cancha de Nacional. A mí me pareció un espectáculo. Fui a Barrio Obrero, le saqué foto a la olla, a la cancha de Nacional, a la sede de Sol de América que también está por ahí. Pero no viene al caso. Lo que viene al caso es que a Guaraní le cuesta la cancha de Nacional. Es hermosa la cancha de Nacional. Me metí a preferencia, una vista espléndida, una vista espectacular. Se ve todo. Puedes ver el banco de suplentes, puedes ver a los jugadores, podés ver claramente todo lo que pasa ahí. Y ahora entiendo que el trabajo de árbitro es mucho más sencillo desde línea, porque en línea puede ver todo. Está ahí al lado, parado en el campo, viendo todo lo que pasa en línea. Entonces, claro, es más fácil echarle la culpa al árbitro estando en la cancha. Cosa que no viene al punto. Lo que viene al punto es que no juguemos más, por favor, en la cancha de Nacional, porque el factor gente copando Barrio Obrero, o sea, la gente de Guaraní alentando, y si le sumás a eso la cancha de Nacional, no sé qué le pasa al equipo que no responde. Le costó contra Trinidense, le costó contra 2 de Mayo, por más que ganamos contra 2 de Mayo, costó igual. No pudimos contra Cerro, 2 veces que nos gana Cerro en la cancha de Nacional. Yo te diría que el campeonato lo perdimos en el Arsenio Erico, porque lo perdimos contra el Trinidense, está bien, pero lo perdimos también contra Cerro. No sé qué pasa en el Arsenio Erico. La más fácil es tirar que la cancha es más chica que de costumbre, lo cual es perfectamente entendible, porque a Guaraní le cuesta la cancha de Nacional y también le cuesta la cancha de Trinidense. Un dato no menor, le cuesta la cancha de Trinidense tanto como lo que cuesta la cancha de Nacional. Pero a Nacional le ganamos en el Arsenio Erico. ¿Por qué? Porque había menos gente. Nacional nos ganó en el Arsenio Erico, nos ganó Cerro 2 veces y nos ganó Trinidense. Pero no es imposible, es el factor común entre la hinchada copando Barrio Obrero y la cancha de Nacional, que algo tendrá. Porque las victorias que tuvimos contra Nacional este año y contra 2 de Mayo también este año por la Copa Sudamericana fueron victorias muy justas. Nos cuesta mucho la cancha de Nacional, es hermosa, espectacular. Yo fui, es un protocolo impecable porque después termina el partido y te dejan salir primero a vos y después salen los otros, pero no podemos jugar más ahí. Algo tiene esa cancha. No juguemos más en la cancha de Nacional. Juguemos en la Arboleda, juguemos en lo del 12 de octubre. Juguemos en cualquier otro lado, por favor, pero ya no más en la cancha de Nacional. No quería alargar mucho esto, es el análisis, y de por ahí pueden haber unas cuantas cuestiones más